Muy bienvenidas y bienvenidos al séptimo encuentro de Vivir es Elegir, encuentros en los cuales charlamos con Edgardo Caramela sobre el camino para ser personas más libres y hacer mejores elecciones de vida. Para los poquísimos que no lo conocen todavía, Edgardo, él es consultor en alta performance y calidad de vida hace más de 30 años y el fundador del sistema de ROCE en Argentina. Además, Edgardo es mi profesor. Hola Edgardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de verte. Igualmente. Muchas gracias por estar acá conmigo y con nosotros. Ah, es un Eh, placer. bueno, mi nombre es Rodolfo Ribotti y el tema de hoy es la percepción o percepción. Y bueno, Edgardo, ¿por qué es la percepción relevante o la percepción que tenemos de las cosas podría ser relevante para nosotros? Así bien genérica una pregunta. Y en realidad es relevante porque en función a lo que percibimos actuamos, en función a la percepción que tenemos de algo, de un fenómeno, de un hecho, de una situación, vamos a actuar, vamos a reaccionar. Eh, y allí viene, voy a usar una frase bastante dicha y que no me atrevería a decir el autor, si es que la tiene, porque se le atribuye varios. Eh, Algunos hablan que lo dijo un biólogo llamado Maturana, otros dicen que la dijo eh, Santo Tomás de Aquino, no sé. La atribuyo tal vez más a Maturana y hay algunas otras opciones por ahí. Que no vemos el mundo como es, que lo vemos como somos. Por lo tanto, la percepción de cada fenómeno y de cada cosa que tengas vos va a ser muy diferente, seguramente, de la que yo tenga. Y de la que tenga el vecino, el de al lado, el de arriba, el de abajo y quien sea. O sea, la percepción que tenemos de las cosas está basada en lo que nosotros sabemos de esa cosa, que no significa que sepamos demasiadas verdades o realidades. Nosotros somos condicionados por nuestra cultura, somos disciplinados por el sistema cultural en el que nos desarrollamos, vivimos desde que somos niños, nuestra familia, que es nuestro principal grupo social que nos empieza a formar y a enseñar que determinada cosa es eso. Entonces, de acuerdo a ese condicionamiento previo que traemos y a la sensibilidad que tenemos, porque también eso es muy importante, de acuerdo a nuestra sensibilidad vamos a interpretar los hechos de distinta forma o de distinta intensidad. El profesor de Rossi a veces hace un ejemplo en sus charlas, hablando un poco de esto, que si ponemos a tres personas en un contexto, supongamos, de un ritual o de una ceremonia, le pedimos que se arrodillen y al primero le da un cachetazo, y al otro también, y al otro también, cada uno posiblemente reaccione de manera diferente. Uno va a agachar la cabeza y va a decir, por algo será, me lo merezco, tendré que investigar qué hice. Otro a lo mejor reacciona agresivamente y lo enfrenta. Otro a lo mejor queda totalmente pasivo, inactivo y empieza a llorar. O sea, ¿qué fue lo que cambió? Fue lo mismo, para todos fue el mismo estímulo, para todos fue un bofetón. Ahora, ¿qué hizo que cada uno entendiera eso de manera diferente y por lo tanto reaccionara de manera diferente? Su percepción. Hubo una investigación de un doctor que, si no me equivoco, se llamaba David Perkins, en una universidad, creo que fue en la Universidad de Harvard, que él investigó en sus grupos de alumnos, más o menos todos del mismo nivel similar en términos de educación o de conocimientos, de clase social, o sea, buscó más o menos un grupo bastante homogéneo y se dio cuenta, haciéndoles ejercicios para que ellos evaluaran cosas y demás, que el 90% de los errores en los resultados de esos ejercicios era la percepción, no era su conocimiento ni nada. Y en el 90% de los casos estaba también ligado a alguna situación emocional. Entonces, creemos
que somos seres pensantes, que razonamos, que usamos esa razón, pero somos seres muy complejos, que estamos bombardeados por un montón de estímulos, externos e internos. Y bastará que un día una glándula endocrina inyecte más o menos una determinada hormona en nuestro cuerpo para que nuestra percepción de una cosa varíe. Por lo tanto, es así de sutil. Ahora, el tema de los condicionamientos también es muy fuerte, porque si yo aprendí que determinada palabra que designa tal cosa me refiere a un peligro, por ejemplo, y en otra cultura lo mismo no refiere a una situación peligrosa, cada uno de los dos va a recibir estímulos internos y externos diferentes y cada uno va a interpretar aquello de una forma totalmente diferente. Cuando uno viaja a otros países, cuando uno viaja a culturas muy exóticas para nosotros, descubre una serie de comportamientos y costumbres que no entendemos y que a veces son más positivos, o sea, haciéndolo de esa manera nos daría más resultados, pero hay una formación, estamos condicionados a responder a determinadas cosas en función de nuestras informaciones previas, a responder siempre de esa forma ante ello, que no aceptamos incluso que haya otras maneras. Entonces la percepción es un tema sumamente importante y que cuanto más, bueno, hay técnicas, nosotros usamos técnicas en el método con el que trabajo y enseño, que es el método de Rose, trabajamos técnicas muchas para justamente, lo primero es aquietarnos, lo primero es bajar la inestabilidad de los pensamientos, aquietar nuestro plano emocional, para eso hay muchos recursos. Y después de eso, sí, tenemos la mente que es una turbina y no para, desde ya que nuestras percepciones van a ser confusas. Por lo menos no van a ser claras. Si aquietamos eso y si logramos ver una sola cosa, contemplar aquello y entenderlo, tenemos mucho más chances de que aunque estemos condicionados y todo, logremos tener una percepción más clara de la realidad. Y si no, vamos a reaccionar de maneras a veces totalmente opuestas o poco inteligentes con relación a cómo deberíamos, cuál debería ser nuestra actitud más inteligente ante esa situación, a reaccionar ante un estímulo, lo que sea. Así que es una palabra muy, muy rica para analizarla, ¿no? La percepción. Totalmente, ya tocaste un montón de temas que incluso cada uno de ellos podría ser casi un encuentro por sí mismo. Sí. Y me gustaría profundizar en estos últimos puntos que estuviste tocando, que tiene que ver con lo que interfiere con la percepción. Y, porque parece como un ovillo, ¿no? Que hay un montón de cosas que interfieren entre ellas, parece un sistema complejo, porque tenemos lo que ya traemos de nuestra historia, nuestra cultura, como vos dijiste, nuestra familia. Eso cambia o interfiere con lo que percibimos. También cómo estamos en cada momento, como dijiste, de aquietar las emociones, aquietar los pensamientos, también interfiere. Quizás hay Sí. elementos externos, como... Entonces, ya que tocaste también el tema de las herramientas técnicas, ¿podés contarnos un poco cómo empezar un camino de estar más consciente de todo esto, ¿no? De estar más consciente de lo que traemos como bagaje, iba a decir, como es medio portugués, Sí, pero que ya traemos bagaje. bagaje y cómo podemos tomar más conciencia de nuestra percepción y cómo esa es influenciada por, no sé, por los varios elementos. Y bueno, miles de cosas. Una persona está estresada porque discutió con su pareja y las reacciones o las percepciones que va a tener de cualquier situación o fenómeno que le ocurra va a ser muy diferente que un día que venga feliz y tranquilo. O sea, ahora, ¿qué podemos hacer? O una persona bebió alcohol.
una noche más de la cuenta y no está en condiciones de conducir un coche. Si lo paran en un control, le hacen el test de alcoholemia y le dicen, señor, usted no está en condiciones de conducir un auto. Es obvio que está mucho menos en condiciones de conducir su propia vida y sus decisiones. Alteró la percepción de los hechos por un fenómeno químico. Y después todo lo que tiene que ver con esa carga de condicionamientos que traemos desde que nacemos, que vamos siendo condicionados. Cuidado, acá hay que tener en cuenta que a veces parece antipático hablar de lo que nos enseñaron cuando éramos niños, nuestros padres, nuestras familias y demás, que lo hicieron con el mejor amor, pero ellos también estaban condicionados a su vez y nos dieron su mejor enseñanza. Puede ser que eso para mí sea válido, o puede ser que a lo largo de la vida, porque uno no es una piedra, no es una roca que tiene una forma determinada y queda estático durante el resto de su vida. Uno va a tener fricciones y además es bueno que generemos una vida dinámica, interactiva, inclusiva, donde nos permita que ir viendo y acompañando un proceso de crecimiento y por otro lado consciente, ir viendo quiénes somos. O sea, cada tanto va a haber condicionamientos que los vamos a cambiar porque la sociedad cambia, las costumbres. Imagínate, hoy en día se discute fuertemente y con mucha animosidad de ambas partes, patriarcado o matriarcado. Los valores patriarcales están en franca decadencia. Pero todos hemos sido formados dentro de un modelo patriarcal, que estaba naturalizado y nadie lo discutía. Y las propias madres estaban educadas dentro de un modelo patriarcal, la mía, por ejemplo, totalmente. Y no tenemos que ir tan atrás, yo ya soy más viejito, pero 20 años atrás, 10 años, hoy mismo ocurre, dependiendo las zonas, los lugares, la cultura, lo que sea. ¿Qué quiero decir con esto? Que el modelo social imperante va a cambiar y nosotros cambiaremos nuestros paradigmas con relación a ese modelo que va instalándose, ese nuevo modelo social, de qué hacemos con la formación cultural que traemos. Y ahí viene un proceso de autoconocimiento del cual no nos podemos librar. Yo digo, ya desde hace un par de años empecé, me acuerdo que la primera vez que usé eso fue en una charla que me invitaron a dar en un banco muy grande acá en Buenos Aires, y era 2 años, y que yo titulé el módulo que tuve a mi cargo, la era del autoconocimiento. Porque yo ya sentí que no es que nosotros estamos cambiando una era, sino que la era nos está cambiando a nosotros. O sea, yo ya siento que el proceso de autoconocimiento es algo que dentro de poco tiempo va a ser inevitable, porque en un proceso de cambio tan acelerado, a lo cual se suman agentes externos, que son también condicionantes de nuestro estado mental, emocional y demás, como estar guardados en especie de burbujas durante 6 meses, con todo lo que eso significa, alejado de los afectos, no pudiendo despedirnos de los muertos, qué sé yo, tantas cosas que afectan, sin viajar, o sea, no sé, es toda una situación verdaderamente nueva y muy hasta feroz. Es obvio que tenemos que hacer un trabajo de mirar hacia adentro, ver en qué punto estamos y a partir de ahí hacer ajustes para ver en qué lugar nos colocamos. ¿Qué queremos? ¿Qué elegimos para seguir? Porque en realidad vivimos en un eterno presente. El futuro va pasando y va pasando y va pasando, el pasado, y miramos el futuro como algo hacia donde vamos, pero en realidad estamos todo el tiempo en un tiempo presente que tenemos que analizar en todo este contexto y hacer todo el tiempo ajustes para ver
cómo vamos nosotros adaptándonos a estos cambios y para qué lado queremos ir. ¿Dónde ponemos? Hoy se usa mucho esto del propósito, o sea, ok, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué queremos conseguir? ¿Queremos ser más felices? ¿Queremos tener esto? ¿Queremos conseguir aquello? ¿Queremos estar más estable? ¿Queremos tener más amor? No sé, lo que fuese. Ahora, todo eso va ligado a nuestras perspectivas, a nuestra manera de interpretar las cosas. Porque hasta puede ser algo que para uno sea placentero y lo quiere obtener, y para otros no, sea todo lo contrario. Ahora, ¿cómo sabemos, cómo podemos elegir si no sabemos quiénes somos o en qué lugar estamos? ¿Cómo elijo lo que debería ser mejor o más conveniente para mí si yo no sé quién soy todavía? Y ese es el gran punto que a mí me parece que tiene que ser pensado, especialmente cuando ya vamos llegando a una edad que nos permite reflexionar un poco sobre hechos acontecidos, porque cuando uno es muy joven no tiene tantos parámetros, pero cuando uno ya empieza a tener un poco más de años, ha hecho cosas, ha reaccionado de manera diferente ante determinadas situaciones, ha sufrido un poco, ha aprendido mucho más, y eso da una serie de un bagaje, para usar la palabra que no te salía, cultural, social, experimental, que nos da más, una visión un poco más amplia para decidir, no, yo ahora quiero ser así. ¿Cómo quiero comer? ¿Y por qué? O sea, yo hoy no como comía hace 10 años, ni como comía hace 20, ni como comía hace 30. La elección de los alimentos ha ido variando. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que puedo elegir y porque me he dado cuenta de que hay determinadas formas de maltratos y todo, animales y demás, a las cuales yo no quiero adherir, porque hay cosas que dañan más el ecosistema y el medio ambiente. Entonces, no me importaban hace 30 años, pero hoy me importan y mucho. Y hace 30 años a lo mejor miraba esa forma de producción o de explotación salvaje y todavía no tenía la conciencia suficiente para decir, no, esto no lo quiero para mí, pero ahora sí la tengo. Entonces, mi necesidad de cambio a partir de un proceso de más conocerme hace que también mis condicionamientos cambien, mis elecciones cambien, eh, y lo que vea, lo vea y lo entienda de manera diferente a lo que entendía y veía antes, ¿no? Entonces, no podemos escaparnos, para mí. Si queremos llegar a buen puerto, si queremos llegar al fin de nuestros días conformes con que hemos evolucionado y hemos mejorado con respecto a nosotros mismos, ¿no? O por lo menos que nos hemos ocupado para lograr hacerlo, para ser un mejor ser humano cada día. Y no podemos evitar reflexionar sobre nosotros mismos. Referiste varias veces la palabra conciencia y es como, sin esa conciencia, sin estar, eh, sin observarnos, ¿no? No nos vamos a conocer, obviamente, y cuanto más expandamos esa conciencia, más nos podemos conocer a nosotros mismos y el entorno. Y sin esa conciencia no vamos a entender cómo percibimos las cosas o qué factores, ¿no?, interfieren en nuestra percepción actualmente. Uh -huh. Eh, Me parece que tiene todo el sentido. Y te iba a preguntar, esto que tiene que ver con la conciencia también, que es cómo podemos mejorar nuestra capacidad de percibir lo que sentimos nosotros mismos. O sea, porque me parece que no es binario, ¿no? Que uno o percibe o no percibe. Como que imagino que debe haber varios grados de percepción y cómo uno puede percibir más, se puede percibir más a uno mismo, o lo que siente, lo que Bueno, ve. hay muchas técnicas que ayudan a eso, que son muy antiguas, técnicas milenarias. Hay una etapa cuando uno va para atrás en la historia, o en la protohistoria, que podríamos decir no tan atrás para llegar a la prehistoria, donde el ser humano todavía estaba en épocas de desarrollo muy básico,
pero ese segmento de tiempo que está entre la prehistoria y la historia, que es, digamos, un segmento de tiempo no demasiado extenso, que se llama protohistoria, porque no quedaron muchos testimonios. Hay, pero menos. Pero cuando uno va para atrás y va especialmente mirando un poco, por ejemplo, las filosofías, observa que de 300 años antes de Cristo para atrás, 250 para atrás, todas las filosofías, incluso atenienses, griegas, que después fueron tomadas por los romanos y demás, más las de Oriente, que eran mucho más antiguas, ahí ya podemos ir a 2500 años atrás del cristianismo, todas eran filosofías de vida, todas tenían ese punto. No eran solamente filosofías como escuelas de debate y descubrir verdades y demás, todas seguían casi siempre tenían una tendencia más naturalista, observaban y trataban de entender al hombre en el contexto de la naturaleza y ver cómo vivían, cómo podía mejorar su vida y desarrollar sus fuerzas y conocer, porque era gente ávida de un conocimiento que no tenía y que no encontraba. Por lo tanto, tenía que experimentar. Casi todas eran empíricas. Y casi todas estas filosofías, incluso hago puntos en común entre filosofías de Oriente con filosofía de Occidente, tenían al hombre como principal observador y como principal observado. Y daban ejercicios, todas tenían técnicas para justamente hacer un trabajo de autoobservación. Otro día estaba leyendo un libro que eran las meditaciones de Marco Aurelio, por ejemplo. Y todas esas filosofías de vida apuntaban a varias cosas. Una de las primeras cosas a las cuales apuntaban era cuál era la naturaleza del hombre, qué somos, qué bichos somos. ¿Por qué? Porque ellos eran naturalistas. Entonces, un búfalo es diferente que un hombre o que una mujer. ¿Qué cosa podemos individualizar que haga a la naturaleza humana que sea común en todos los hombres y que nos diferencie un poco de las otras formas de vida, especies y demás? Y casi todas coincidían en que uno de los elementos, no el único, pero uno de los elementos que el ser humano tiene es que somos seres sociales y que nos desarrollamos a través de los vínculos sociales y que aprendemos a través del otro y que solos somos muy frágiles, no logramos nada, no somos agresivos, podemos serlo, pero no tenemos nada, no tenemos herramientas, no tenemos veneno, no tenemos protección en nuestro cuerpo, somos totalmente frágiles, somos torpes, somos lentos, no sabemos trepar bien a las alturas, o sea, en fin, somos... ¿Qué logramos? ¿Qué tuvimos que desarrollar? Además de la capacidad de construir elementos, objetos, y eso que suplan la falta de tener otras capacidades más agresivas, por ejemplo. Es que aprendimos a comunicarnos. Y a comunicarnos incluso cosas, fantasías, cosas que no existen. O sea, podemos comunicarnos, aquellos antiguos siempre tenían el consejo de los ancianos, las reuniones, o sea, que transmitían cuentos, cosas que eran ficciones. Y eso es solamente de los humanos. Y eso fue desarrollando una capacidad de desarrollar algunos aspectos e incluso una conciencia mayor que se fue ampliando junto con la parte biológica y la conexión de las neuronas y demás, y las capacidades que se fueron desarrollando desde las manos a lo cerebral y a lo motriz y demás. Y todo eso fue creando una capacidad que el hombre logró trabajar en comunidad, trabajar en grupo, y así multiplicó sus fuerzas, su inteligencia, sus poderes, creó rituales para reconocerse y fortalecer los grupos que integraba, las comunidades que integraba.
todos esos recursos hizo que este hombre aislado fuese totalmente vulnerable, lo trajo a un contexto de superación constante como resultado de la cooperación constante, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque me llamó la atención, y hace bastante que vengo mirando, leyendo, estudiando, investigando, es que estas filosofías, que a su vez tenían aspectos diferentes y hasta metas diferentes, pero muy similares, todas apuntaban a la felicidad del hombre, al autoconocimiento, al desarrollo, corresponden todas más o menos a un periodo. Después, a partir del cristianismo, podríamos decir así, cambia totalmente el sentido y se aleja un poco de la percepción de la naturaleza y de esa visión tan naturalista, y se incorporan otras visiones, en las cuales hay que creer, que no son comprobables, las otras son puramente comprobables. Consecuencia, a partir de allí también las percepciones fueron cambiando. Porque antes yo percibía las cosas, las analizaba, las comprobaba porque eran parte de mí, de mi medio, de mi naturaleza existencial. Pero después empecé a creer firmemente en que había cosas que yo no conocía, no veía, pero que existían, y cómo empiezo a modificar mis percepciones con relación a la realidad de manera notable. Entonces, fíjate vos que empezamos a tener a las personas muy condicionadas por miedos a cosas que nunca vio y que nunca verá, pero que ya están incorporadas como verdades, y entonces todo se juzga a través de un filtro de creencia. Y antes se filtraba todo a través de un filtro de experiencia. Y así después fueron viniendo otros tiempos, otros condicionamientos, otras formas. Y esos condicionamientos ligados al temor del castigo y demás son tremendamente fuertes y se heredan. O sea, también se transmiten porque los padres transmiten, la familia, la comunidad transmite eso a los niños, y los niños creen en eso. Y con esto no estoy diciendo nada contra ninguna creencia o religión, nada, cada uno es libre de creer en lo que quiere. Estoy diciendo lo que eso crea una realidad única, crea una percepción única, que cuando veo aquello, es así. No, pero hay otra alternativa. No, es así. ¿Por qué? Porque es así, y porque siempre se hizo así, ¿no? Que ahí nos vamos para el lado de los paradigmas, que son las parálisis paradigmáticas que existen, que no permiten que la persona ni siquiera piense que hay otra alternativa con relación a algo. Tiene que ser así, no se discute eso. ¿Por qué? Y porque es así, es la única manera, yo lo aprendí así, esa es la manera correcta y todos los demás están equivocados. Y bueno, y así es muy difícil todo, ¿no? Muy difícil entenderse, muy difícil superarse. Por eso hubo periodos en la historia que hubo poca evolución, porque si alguien descubría científicamente algo, tenía que explicarlo y retractarse públicamente, y si no, iba a una bella hoguera. Entonces, ante esa perspectiva, a esa manera, bueno, hubo siglos de oscurantismo, de dificultad, y ahora, por cuestiones tecnológicas, sociales, culturales, o porque hay periodos, ¿no? Hay un investigador de paradigmas llamado Thomas Kuhn, que escribió un libro, La teoría de las revoluciones científicas, y él muestra cómo los propios científicos descubrían nuevas cosas o nuevos modelos en determinados periodos, que había periodos donde se lograba ver fuera de la caja, pero casi siempre no eran los propios investigadores de ese tema, sino que era alguien
que era ajeno al asunto y que por lo tanto tenía otra visión, y a veces accidentalmente. Y él hace toda una investigación extraordinaria, es imposible soportarlo el libro porque es un relato de todas las investigaciones científicas registradas, y se nota que todas son una complementación de la otra. Y justamente a lo que apuntamos con este trabajo de autoconocimiento y de autoinvestigación y demás, es acortar un poco con lo que venimos sabido por lo que las cosas supuestamente son, y tener la capacidad de tener un poco más de visión propia, de intuición, de ver a veces las verdades más puras. Y para eso tenemos que un poco desaprender lo aprendido para poder tener la capacidad de ver o aceptar aquello, decir, no, ok, yo quiero eso, pero que sea una decisión y no fruto casi de un adoctrinamiento, ¿no? Suena fea la palabra adoctrinamiento, vamos a reemplazarla por un sistema cultural, digamos, ¿no? Claro, que en vez de ser por simple osmosis no elegida, al final del día lo que estamos hablando acá, ya repetimos varias veces, es tener la posibilidad de elegir, y para tener la posibilidad de elegir necesitamos entender que las alternativas, ¿no? Es algo por el estilo. Si no, no podemos elegir. Exacto. Ver algo y decir, yo lo veo así, yo lo entiendo así. Y bueno, y a veces avanzar y experimentar y conectarse con lo que... Y ahí aparece muy fuerte la palabra intuición, ¿no? Que también es es un proceso de inteligencia más ampliada, donde la persona consigue percibir, yo ni siquiera diría ni ver, es percibir, es una cosa que envuelve muchos sentidos y demás. Es percibir algo y, y tener a veces que luchar entre lo que me dijeron que ese algo es y lo que yo siento que es. Y entonces, bueno, ahí habrá que investigarnos un poquito, y si no, no hubiese habido desarrollo, no hubiese habido avances, no hubiese habido descubrimientos. Si todos nos hubiésemos quedado, no habría la energía eléctrica, no, en fin. Hoy todavía se lo discute a Darwin con la teoría evolutiva y demás, o sea, hay una lentitud también, ¿no? A veces de aceptación. La historia está llena de casos muy tristes de personas que habían descubierto algo y fueron expulsados de las academias de ciencias, condenados al ostracismo, y después por los 100 años fueron a pedirle disculpas a sus descendientes porque efectivamente esa persona había tenido razón. ¿Por qué? Porque había tenido una percepción diferente de algo, de una situación, pero fue condenado por la valentía de haber expresado que lo percibía diferente. Y es así. Eso me parece que puede ser un tema muy bueno para uno de estos encuentros, que es indagar si realmente existe una resistencia al cambio, no solo en esos grandes descubrimientos, como vos decís, sino también en el cotidiano. Quizá puede ser el asunto de la semana que viene, si te parece una buena idea. Bueno, resistencia hay Ah, sí, al cambio, sí, sí, resistencia obvio, hay. resistencia. Y todos sentimos, porque si bien hoy en día está casi de moda la palabra cambio, y a veces exageradamente se propone cambio, porque no tampoco es que tenga que ser una cosa tan frívola y tan... hay que cambiar como... No siempre cambiar significa mejorar. Eh, pero lo dejamos para el próximo. Sí. Vamos a dejar para lo próximo porque ahora justo lo que decías, habría un tema muy interesante. Vamos a resistir un poco. Lo voy a anotar, estoy anotando todo y lo vamos dejando por acá. Bueno, Edgardo, siempre aprendo toneladas cuando charlamos. Vamos a seguir charlando un poquito más y sí, ojalá también las personas que nos están viendo pueden aprender con nosotros. Yo voy a invitar a todo el mundo que quiera hacer preguntas, a dejarnos comentarios, a suscribirse al canal y nosotros vamos a responder. Entonces, yo o Edgardo vamos a estar atentos de responder y Muy que se lindo que vaya nos escriban o eso. que nos pregunten, porque a veces
hablamos entre nosotros y podemos estar divirtiéndonos mucho, pero pueden surgir dudas o preguntas que además de la pregunta en sí y de que podamos o no responderla satisfactoriamente para el que preguntó, logra lo que para mí es más importante de esto, que es establecer vínculos de proximidad con nuestros escuchas o nuestros seguidores. O sea, poder establecer una relación, conocernos. ¿Cuántos habrá atrás de esta pantallita tal vez, mirando después, después de unos días de publicado a lo mejor nuestros diálogos, y no podemos conocernos? Es una pena. Ya nos vamos a conocer. Los que tengan interés se van a acercar seguro. Y algún día podemos organizar algo más interactivo. Seguramente, Claro, seguramente podemos pensar en algo más. En este momento estamos grabando, es un miércoles, estamos grabando, pero ya seguramente vamos a poder pasar quizás a una modalidad de vivo en que puedan hacer preguntas en vivo. Vamos a avanzar en esa dirección, va a ser lindo. gradualmente, sí. Yo como docente sé que ya se acaba el tiempo, pero estoy muy acostumbrado a lo interactivo. Entonces a veces este formato me deja ansioso porque no tengo a los otros, ¿no? Que me pregunten y poder hablar y yo aprender de las opiniones, ¿no? En Bien. cada curso, en cada workshop, en cada encuentro con gente, eh, el que más favorecido se ve soy yo, porque siempre aprendo, hasta por la pregunta más tonta o el comentario más básico, siempre te abre una puertita. Vamos a hacerlo. Hasta ahora estos encuentros vienen siendo un poco también una experiencia, una prueba, y ya tenemos, ahora ya empezamos a estar más cómodos en esto que estamos haciendo. Vamos a avanzar un poco más. ¿Te parece? Sí, claro, Buenísimo. combinado. Bueno, un millón de gracias una vez más, un placer enorme, y nos vemos la semana que viene. Dale, estaré aquí. Un abrazo grande a todos, Un abrazo. a los que conozco y a los que no conozco. Chao. Bueno,